Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Comentario del Día. ¿Por qué es tan importante entender la etapa de recuperación? ¿Cómo llegarle a ello de una mejor manera? ¿Cómo de alguna manera poder hacer que eso tenga sentido en nuestras vidas? Tenga algún tipo de dirección, tenga algún tipo de visión o propósito. Lo cierto es que cuando un atleta se golpea, se lesiona, de alguna manera le sucede algo que no estaba en el libreto, bueno, este atleta va al médico, el médico le aplica el tratamiento y le dice, oye, tienes que entrar en una etapa de recuperación. Si el atleta no entiende esa etapa de recuperación, lo que va a pasar es que la lesión sea mayor o lo que sucedió ahí sea peor que la enfermedad. Cuando vemos todo lo que pasa en nuestro planeta, todo lo que pasa en Venezuela, obviamente todos queremos entrar en una etapa de recuperación. Además, es necesario para poder entrar en una etapa de auge y crecimiento. Es decir, existe una crisis, esa crisis produce depresión, ansiedad, frustración, cualquier cantidad de cosas que le produce a la gente, ¿verdad? Que es lo que vemos diariamente. Y después, por naturaleza, nosotros tenemos una tendencia a recuperarnos. Cuando somos muy conscientes de la recuperación, no tenemos que pasar por todo el dolor y el sufrimiento que da la depresión, la tristeza, el mal humor, echarle la culpa al otro por lo que está sucediendo o la crisis que está viviendo la persona, o de repente decir que Dios lo está castigando de alguna manera. Lo cierto es que cuando observamos el proceso y nos hacemos conscientes de que sucede una ruptura, una crisis, algo que no esperábamos, algo que cambia el contexto de la noche a la mañana y que pone tu vida en riesgo o pone la vida de nosotros en riesgo. En ese instante estamos metidos en la crisis y toda crisis hay que vivirla, o sea, son unas etapas que se viven ahí, pero además de eso, del tiempo que pasamos ahí, nosotros tenemos la posibilidad de recuperarnos, ¿sí? Incluso en medio de la crisis. Si estamos muy conscientes de lo que es la recuperación, podemos recuperarnos incluso en medio de la enfermedad. Y esto es sumamente potente. Pero claro, hay que entender estos pasos. El primer paso es obsérvate. El segundo es acéptate. El tercero es ríndete. El cuarto, vive el presente. Y el quinto, crea posibilidades. Esto está en un audio en YouTube, en el canal Benijar, grande en Italia HRD, que se llama En Recuperación. Pero quisiera, antes que nada, ver o darte la posibilidad de tener un nivel de conciencia de qué significa la recuperación. Y voy a volver a poner al paciente o el atleta que de alguna manera sufre una crisis o entra algo que no esperaba o sucede algo que no estaba en el libreto, algo que comienza a ver turbio. En ese instante, bueno, obviamente tiene que vivir el proceso, ¿no? Que es lo que ya hemos vivido en estos 6 meses prácticamente que llevamos del año, ¿verdad? En el 2020, ahorita, primero de julio, hemos vivido 6 meses que pareciera que rodamos y volvemos a rodar y volvemos a rodar y volvemos a rodar y volvemos a rodar. Bueno, ¿cuándo se va a parar esto? Lo que es cierto es que indistintamente de que sigamos rodando, nosotros podemos ir recuperándonos en cada vuelta hasta que esto pare y obviamente comience de nuevo. Una de las cosas importantísimas en el tema de la recuperación es comprender, tener un estado de conciencia de que la forma como venía haciendo las cosas ya no funcionan y tienen que cambiar. De hecho, están cambiando. Por eso es que cuando la persona en ese cambio quiere hacer las cosas como las hacía en el pasado, vuelve otra vez otra vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, bueno, de repente arrancó un proyecto en marzo o en abril y se está dando cuenta ahorita en julio que lo tiene que detener, que lo tiene que parar, que ya no es lo que pensaba, que de repente hay algo que hay que ajustar o algo que hay que cambiar. Y por supuesto, si usted quiere un resultado diferente en su vida y poder responder ante el contexto, tiene que entender que no puede hacer lo mismo que hacía antes porque simplemente no va a poder responder al contexto. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted está en un día soleado y usted se preparó para un día de sol.
¿verdad? Una ropita cómoda, algo bien rico. Por cierto que esto que les voy a decir sucede en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en México, sucede en un solo día, en un solo día. Imagínense ustedes que te levantaste y de repente la temperatura estaba a unos 32 grados, entonces tú agarraste, ¿verdad? Una ropita cómoda, una franela, te colocaste apropiado para el día, pues para responder al evento. A medida que van pasando las horas del día, la temperatura va bajando, va bajando, va bajando. Y créanme, en Monterrey puede bajar hasta 12 y 14 grados. Lo cual quiere decir que si tú estabas en 32 grados en un día donde hay que prácticamente encender el aire acondicionado, cuando empieza a bajar la temperatura hasta 17, 18 grados, wow, empiezas a sentir un frío tremendo. Además de que el proceso de aclimatarte es terrible porque vienes de la franelita, de preparar tu cuerpo para que de alguna manera pueda responder ante eso. Si usted en ese día, que por cierto en ese día puede llover también, dentro de toda la cosa que pasa en Monterrey, ese día puede llover, ¿verdad? Si usted en ese momento quiere seguir con la misma franelita, ¿verdad? A 18 grados que usted se colocó, bueno, usted puede seguir, eso sí, posiblemente va a pasar mucho frío, ¿ve? Y hay personas que, bueno, van de esa manera, pues, ¿entiende? Y si de repente en medio del día empieza a llover, bueno, usted puede seguir, ¿verdad? Se puede mojar, usted no tiene ningún problema. Pero ese proceso es extremadamente incómodo y no aplica, porque al final terminas mojado, terminas con frío, cuando pudiste haber respondido mejor. Entonces es igual, en este momento usted se encuentra en una situación de recuperación, ¿verdad? De algo que cambió, que era calentito, algo muy frío y que usted se está recuperando y que tiene que de alguna forma colocarse una chaqueta, ver qué tipo de chaqueta es la apropiada para esa temperatura y comenzar a operar en esos 17 grados o 18 grados que usted no se esperaba. A lo mejor empieza a llover, entonces utiliza una sombrilla, un paraguas, algo que le permita cubrirse. Y esto es muy importante entenderlo en este momento, que hay un temazo de cambio en términos de cómo vamos a responder al contexto. Y bueno, yo les insisto en esto, si usted quiere que el contexto mejore, usted tiene que mejorar. Para que las cosas mejoren afuera, usted tiene que mejorar. Si usted se la sabe toda, entonces desde ahí es difícil que pueda responder ante lo que está pasando. Si usted quiere que las cosas mejoren afuera, usted tiene que mejorar. Quien tuvo el gusto de hablarles, Benito Martín. Gracias por haber visto este video, por haber escuchado el comentario del día. 0414-155-7797. Bueno, estamos en Instagram como Benito Martín 7 y también en YouTube como Benihard, B grande E N I de Italia, H A R D. Hasta un nuevo encuentro, mis amigos. Gracias.